Porque si uno articula la matemática de hoy, las aplicaciones de la matemática de hoy en su estado más avanzado, llamémoslo cuántico, su estado cuántico, es decir, la máxima capacidad hoy alcanzada en velocidad y capacidad para temas computacionales, con la economía política del siglo XIX y su crítica, hagamos el intento, porque lo que nos va a resultar es procesos productivos muchísimo más veloces de lo que habíamos pensado. Y por tanto, productividad del trabajador en unos niveles que nunca nos habíamos imaginado. Y por tanto, de unos niveles de explotación máxima del mundo del trabajo. Y por tanto, con unas masas de ganancia que ya uno mirando a Trump y a Musk, bueno, Trump no tanto, a Musk y a Zuckerberg y a Bezos y no sé otros, los dueños de esto, de lo que estamos hablando, son los dueños de estos y unos chinos, ¿cierto? Que no se sabe bien si son chinos a lo Bezos o Estado chino. Ahí los problemas del análisis de la sociedad china que tenemos que hacer. Pero eso es el mundo de hoy, en esto que estamos hablando. Pues entonces lo que se va a desarrollar es una inmensa masa de ganancia que ellos nunca se van a gastar, a menos que empiecen a invertirla en fantasías como escaparse de la tierra, que por algo esa es su fantasía. Él ve a estudiar la profundidad científica de la economía, su espesor. Entonces lo que tenemos que entender es que esto, desde el punto de vista del capital, lleva al mayor desempleo de la humanidad de la historia. Porque toda profesión rutinaria, el periodista, por ejemplo, que no se ha dado cuenta aún, sale como la antigua secretaria que había. No la necesitan. El que movía la palanca que hablaba antes, no se necesita. Todo trabajo rutinario sale. Hasta podríamos decir el profesorado, etcétera. Y entonces, ¿cuántos en el mundo van a salir? Y si estudiamos esa economía política, entonces descubriríamos que hay otra contradicción del capital. Porque entonces, ¿quién va a comprar la gran cantidad de mercancías que ahora se va a poder producir? Crisis. Eso lo decían antes. Crisis. Y sí que ha habido crisis. Y ahora vendrá una mega crisis. Y entonces hemos llegado a dos límites del capital. El físico, vía crisis climática, y el productivo, vía destrucción de la fuerza de trabajo. Sí, las máquinas pueden producir muchísimas mercancías y más rápido. ¿Y quién las compra? Entonces estamos ante el borde, ante un final. En los tiempos de un final. Pregunta, ¿son los tiempos del final de la humanidad o son los tiempos del final del capitalismo? ¿O el final del capitalismo conlleva el final de la humanidad? Porque no somos capaces políticamente como humanidad de superarlo, que es lo que yo digo en mis conferencias. Ya no es la clase obrera, ya no es el partido bolchevique, ya no es el partido socialista, ya no es Petro y el M-19, ya no es eso, es la humanidad. La humanidad, para sobrevivir en el planeta, tiene que levantar la bandera revolucionaria de la vida. De la vida. Y entonces la bandera de la vida nos lleva a que hay que superar la crisis climática o detenerla, porque parece que no se puede superar. Y superar el efecto destructor socialmente y laboralmente de la matemática cuántica y la inteligencia artificial. Pero en términos de superar el límite que impone ya la inteligencia artificial y su matemática cuántica en desarrollo, pues solo si los grandes beneficios de la productividad, ojo con lo que voy a decir, esto no es más sino economía del siglo XIX, solo si los grandes beneficios que podrían resultar del incremento sustancial de la productividad
se reparte entre el conjunto de los habitantes de la humanidad. A eso le llaman hoy renta ciudadana, creo que le llaman. Renta universal. Entonces sí hay con qué comprar las mercancías. Pero entonces el quid de la cuestión es que la ganancia no se puede privatizar, sino se tiene que socializar. Y no mata socialmente a la humanidad. Y entonces dejo aquí esta perspectiva política, porque ya continuarla por aquí me vuelve una antología política. Pero las bases de ambas cosas, la teoría, porque la tecnología y la práctica de la descarbonización económica y la matemática cuántica y la inteligencia artificial, tanto en software como en infraestructura, que por lo menos lo estamos poniendo al lado de Santa Marta, espero, tienen que ser manejadas y controladas por la sociedad colombiana, incluida la nube. La nube no es de Musk, ni de Zuckerberg, ni de Bezos. La nube tiene que ser, dado que es el intelecto general de la humanidad en tiempos pasados y actuales, tiene que ser un bien común de la humanidad. Y eso es normatividad mundial. Y Colombia debe ser abanderada de esa lucha. No es como dicen los chinos, que ya lo proponen, una especie de acuerdo público sobre la inteligencia artificial, sí, pero si ¿cómo se llama el señor? El de la Alibaba le domina el Partido Comunista. Alibaba es el mismo Bezos, la única diferencia es el origen étnico, y entonces tampoco nos sirve. Es un bien común de la humanidad, no de China ni de Estados Unidos. Y eso es Naciones Unidas, y si Naciones Unidas no sirve para eso, hay que construir, yo creo que se va a desarrollar lo que los chinos llaman el diálogo de civilizaciones, un instrumento del diálogo de civilizaciones. Es el mundo dentro de la próxima década, una democracia global, para poder resolver estos problemas que son globales, pero que pueden, si lo hacemos mal y no rápido, destruirnos como especie moral, ética y físicamente. Y si lo resolvemos bien y rápido, pues es una revolución, quizás la mayor de toda la historia humana.